Cada 4 años el mundo se detiene por un mes y el fútbol se convierte en el centro de todo, y Croacia no es la excepción. Desde este lugar donde ya llevo varios años viviendo y donde suelo hacer contenidos de viaje tranquilos, he visto cómo este evento cambia los hábitos de la mayoría de la gente, y en ello me incluyo. Por eso quise hacer este capítulo como un homenaje a Croacia, un país que ya considero propio y del que por todos he sabido lo ocurrido días atrás. Más allá de justos reclamos que aún circulan, quiero mostrarles un poco de cómo se vive este evento en esta tranquila ciudad croata de Osijek. Sean todos bienvenidos. Para contarles cómo se vive un mundial de fútbol en esta parte del mundo, les digo que en Osijek, la ciudad donde vivo, todo es muy tranquilo. En los días previos al evento, el ambiente se siente poco, y lo primero que se asoma es el impresionante marketing que se monta alrededor de esta competición. Basta con ir a algunos comercios para encontrarse con juegos como el Lego, que por esta época lanza construcciones dedicadas a la Copa del Mundo y a sus principales jugadores. En lo personal, ver esto ya marca la diferencia. Es solo el punto de inicio para descubrir todo lo que vamos encontrando. Ver todo esto me impresiona porque tristemente el mundial cada vez es un gran negocio donde prima el marketing y la visibilidad de aquellos personajes que son el atractivo del evento. Más allá de los juegos están los emblemas nacionales y la camiseta de los Vatreni, que traducido al español significa los ardientes o los de fuego. Así se conocen a los croatas en el deporte y describe su espíritu competitivo y combativo que da lucha de principio a fin en cada partido. En cada recorrido por algunos comercios siempre hay un espacio dedicado a esta pasión, el fútbol. Y si Croacia te representa, puedes encontrar camisetas, trompetas, calcomanías, llaveros y demás objetos. Y si exploras bien, puedes hallar algunos artículos algo particulares como las corbatas. Pocos saben que los croatas son los creadores de esta prenda. Y en este recorrido viendo lo que se vende sobre el Mundial de Fútbol en Croacia, he descubierto que a pesar de los souvenirs a la venta en apoyo a la selección, lo único que no pude encontrar fue el famoso álbum de figuritas Panini. Lo busqué por todas partes, en más de 10 sitios, y la respuesta que obtuve siempre fue la misma. Solo se consigue ocasionalmente en la capital Zagreb y quizás en Split, la segunda ciudad más importante del país. Ante esa ausencia, el principal mercado local, Consum, sacó su propio álbum de figuritas, donde por una compra superior a 10 euros te dan un sobre con cromos. Aquí les muestro lo que me salió en uno de ellos. Del comercio pasamos a esos sitios donde el mundial se vive aprovechando el caluroso verano que estamos atravesando. De manera discreta, cada lugar se prepara con banderitas y pantallas gigantes donde la gente se reúne para ver los partidos. Los horarios en esta parte de Europa suelen representar un sacrificio para quienes esperamos los encuentros. Si en América los partidos se ven en horas de la tarde y noche, aquí en Croacia algunos son de noche y otros de madrugada, poniendo a prueba la pasión futbolera de cada cual. En el caso de Croacia, los horarios de los juegos fueron después de las 10 de la noche y hubo alguno a la 1 de la madrugada, pero a pesar de ello siempre hubo compañía. Aquí les muestro cómo se vivió en un bar de Osijek el primer partido de Croacia contra Inglaterra,
que decidía prácticamente quién sería el ganador del grupo. Este primer encuentro fue intenso con goles, donde los ingleses finalmente ganaron 4-2, pero Croacia mostró resistencia y competitividad y un gran portero, Dominik Livakovic, que para mí es uno de los mejores de este campeonato. Aquí les dejo precisamente el momento en que detuvo un penalti a Kane y la celebración de la gente. El partido terminó pasada la medianoche y aunque se perdió no hubo dramas. Lo que más admiro es la manera en que se afronta esto, ya que solo es un juego. Si se pierde con justicia no hay reclamos ni disturbios. Todos aquí se lo toman con calma y es una actitud que demuestra una vez más la deportividad y el juego limpio de los croatas. Durante los días del Mundial, conforme los partidos avanzan, la gente en las calles se va contagiando con la alegría de que este pequeño país de menos de 4 millones de habitantes es un animador permanente de la competición, ya que en 2018 fue subcampeón y en el Mundial pasado 2022 en Qatar fue tercero. De hecho, en ese entonces hice un capítulo sobre esa celebración, por si quieren verlo, mientras seguimos sintiendo la fiebre mundialista por las calles. La fiebre del fútbol croata no solo se quedó en el país, se estima que cerca de 10.000 croatas viajaron al Mundial para acompañar al equipo en las sedes de Dallas, Toronto y Filadelfia. Un buen amigo me compartió las imágenes de ese acompañamiento a los Vatreni en Canadá y aquí se las muestro. Vivir cada partido de Croacia es una experiencia distinta. Previo al tercer partido contra Ghana, una de las cervecerías más importantes del país, por ejemplo, decidió contagiarse de esta pasión. Con la compra de una cerveza te regalaban una camiseta, te incluían en el juego como el jugador número 12. Una campaña maravillosa de inclusión en la que, por supuesto, conseguí esa prenda y aquí se las muestro. Con todo lo que se ve, se percata entonces que Croacia es un país deportivo. Más allá del fútbol, los deportes de conjunto han logrado éxitos mundiales y eso hace que sea motivante seguir donde compitan, ya que el espíritu de lucha croata los hace ver como rivales extremadamente difíciles. Son campeones mundiales en algo, la actitud permanente de competir sin rendirse. Y eso lo he visto en una sociedad donde todos muestran un profundo amor por su país. El Mundial para Croacia terminó hace unos días y ya saben de sobra lo que ocurrió. A pesar de haber perdido gracias a un discutido veredicto del VAR a favor de Portugal, Croacia siempre mostró la mejor actitud. Y eso es lo que quiero destacar mientras ven este ambiente de cómo se vive el Mundial 2026. Sé que esta historia se sale de las que suelo hacer, pero sentía la necesidad de contarla para mostrar cómo se vive el fútbol en este rincón del planeta. Un deporte que, si no se cuida, tiende a desaparecer tal como tú y yo lo hemos conocido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero,
Los espero pronto retomando esas historias, viajando tranquilo por pueblos y ciudades. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.